Hoy contamos la historia de cómo el genial invento de los hermanos Lumière aterrizó aquí, en Esperanza. Luis Trocero nació en Esperanza. Fue aficionado a la radiofonía. Luego incursionó en el cine. Comenzó filmando reuniones familiares y actos públicos. Posteriormente lanzó su Noticiero del Interior y su escuela de cine. Francisco Gasparini fue colaborador y asesor de don Luis Trocero. Trabajó como operador de cine durante 35 años, entre 1932 y 1967. ¿Cuántas salas de exhibición llegó a ver en Esperanza en las épocas de mayor apogeo del cine? Hubo 3 salas. Estaba el Castellano, Cine Colón y Cine Mayo. ¿Desde qué edad, desde qué momento empieza a relacionarse con el mundo del cine, empieza a trabajar en esto? Bueno, yo empecé acá teniendo ya 14 años, que empecé a ayudar y a atender los equipos y a pasar películas. ¿Y por qué le apasionaba tanto a usted todo este mundo del cine, de las películas? ¿De dónde viene ese gusto? Bueno, eso viene ya de mi padre, a él también siempre le gustó, él ya empezó con los cines mudos, que después empezó el cine sonoro con disco, que él contaba, cuando las películas se cortaban tenían que buscar el punto de hacer combinar nuevamente el sonido, y de ahí siempre hemos seguido, todos nosotros hemos estado en el cine. Uno de los recuerdos que tengo es las posibilidades de ir a aquellas seriales que se pasaban en el cine. Me acuerdo en aquel momento El Enmascarado. Eran como lo que se acostumbra a hacer tipo telenovela ahora en la televisión. Uno tenía que ir semanalmente a los matinés, que era la típica salida de los chicos el domingo a las 2 de la tarde. Uno tenía que ir domingo tras domingo para tener una continuidad en la serie de esa película. Me acuerdo que eran por supuesto blanco y negro todavía. Nunca me voy a olvidar el haber ido al cine con un puñado de monedas de 20 centavos de aquella época que ya casi ni valían, pero que era la única posibilidad de que mis padres me dieran para que yo pueda ir al cine, y era, como todo chico, la locura de querer ir a seguir la continuidad de esas seriales. Eso era en aquella época en el Cine Colón, el que funcionaba en la sociedad italiana. Retrocedamos imaginariamente hacia el pasado y cuéntenos cómo hacía usted aquí su trabajo. Mi trabajo era cargarle el proyector, que acá pasa por la Cruz de Malta, se cierra el objetivo, pasa por el cabezal del sonido, en el otro rodillo de arrastre, y acá se enrollaba. Ese es el trabajo que se hacía. Y una vez que estaba listo esto, se encendía el arco. Es el arco a carbón, siempre cerrado esto, y se ponía en marcha y se proyectaba. Y allá está saliendo en la pared ahora. Esperanza, con la presencia de altas autoridades provinciales y municipales, el presidente de la Sociedad Rural de las Colonias, doctor Horacio Curuzac, destaca la importancia de la muestra ganadera, haciéndolo posteriormente el ministro de Agricultura y Ganadería, ingeniero Lanús. Productos expuestos son el resultado de una consciente labor desarrollada por quienes sin desmayos trabajan todos los días del año, contribuyendo así al engrandecimiento de la nación. Con toda la suerte del hecho de haberme gustado tanto y haber tenido el apoyo de una persona que en aquel momento era el dueño de la sala, tuve la posibilidad de empezar como acomodador, y al poco tiempo no tuve la satisfacción de poder empezar a maquinar aquellos grandes aparatos para mí, porque era más chico yo que las máquinas, ¿no? En aquel momento se llamaba Cine Colón. Esto es un poco el recuerdo que traigo de esta sala. En Esperanza, en aquella época, existían varios cines, varias salas. Estaba el Cine Castellano, que era el que funcionaba donde es el salón de la parroquia. Estaba el Cine Mayo, que siempre funcionó hasta el último momento aquí en la plaza donde hoy está el Fútbol 5. Eso eran las 3 salas, de las cuales a posterior de Cine Castellanos, luego de haberse cerrado un tiempo, se reabrió como Cine Sombras.
Yo al encontrarme por primera vez en la cabina del Cine Colón, me encontré con un aparato que había dentro que estaba totalmente abandonado. Este equipo era un equipo de pasaplacas, se llamaba, un proyector de placa. Era casi un equipo de proyección como la de las películas. Se realizaba la proyección con un sistema de iluminación con arco voltaico y todo como eran las del cine, pero la particularidad que tenía era que proyectaba placas de vidrio que eran fotografías coloreadas que evidentemente se usaban para hacer la publicidad. Con el entusiasmo que uno tenía en aquella época, yo me tomaba el trabajo de pintar unos vidrios del tamaño de la placa y las rascaba haciendo que se forme transparente las letras como para formar un cartel. Promocionábamos algunas firmas comerciales, pero primordialmente lo que hacíamos era promocionar la película que se iba a pasar la semana siguiente. Me daba yo particularmente el gusto de hacer mi propia creatividad de arte chiquitito ahí dentro de lo que era proyección entre película y película. Claro que parece muy sencillo, pero usted me contaba recién fuera de cámara que en una oportunidad hubo algún inconveniente. ¿Tiene una anécdota para contar al respecto? Bueno, sí, un sábado a la noche se rompió un engranaje del proyector y entonces el domingo a la mañana tuve que venir a desarmarlo y cambiarlo. La función empezaba a las 2:30 de la tarde y yo recién a las 2 venía con la caja de la Cruz de Malta a colocar y armar todo el proyector. ¿Y qué hizo en ese momento? Más que Salir del paso. ya para mí es algo, viene a ser un juguete. Me encanta esto. Un juguete con el cual usted se lleva muy bien. Este cine más adelante, o sea, donde hoy está la Sociedad Italiana, se transforma en un cine, digamos, portable. En la parte interior, en el salón, se hacían las proyecciones usuales en sala. Pero en el verano se transformó en un cine que era al aire libre. Aquel cine, lo recuerdo, se llamaba Cine Jardín Tropicana. En la parte exterior, a donde hoy hay un predio totalmente libre y con vereda, era todo césped, a donde funcionaba un bar. Recuerdo que teníamos que desarmar las máquinas y transportarlas a la parte exterior y se hacían proyecciones en la parte de patio. Algunas personas iban a ver las películas y se llevaban el típico Buda por los mosquitos. Algunos jóvenes se subían por la calle Moreno a los árboles para ver la función colgado desde una rama del árbol para ver la película porque quizá no tendría la posibilidad de abonar la entrada. Lamentablemente, las salas de exhibición en Esperanza hoy ya no existen. Sin embargo, el viejo y querido cine sigue vivo en el recuerdo de cada espectador. Yo recuerdo algo impactante que fue La novia con Antonio Prieto. Recuerdo de venir por la plaza caminando y encontrarme con una cola que llegaba a lo que es hoy el Banco Vica, doblando por la esquina sobre San Martín y había más de media cuadra de gente haciendo cola y así era todas las proyecciones. Películas como esta nos han pasado quizás cantidades, a mí me impactó y me quedó en el recuerdo eso porque aparte de los grandes cartelones que existían, fue la gran cantidad de gente mayor, que a lo mejor uno estaba acostumbrado a ver esta cola en los matinés, o sea en las proyecciones para mayores, eso fue una de las películas que quedaron impactadas en mí. Hubo muchas películas. El Manto Sagrado, que fueron 2 semanas seguidas, Demetrio Gladiador, Zorro al Griego, muchas películas así de que las salas eran repletas, llenas. ¿Era accesible eso al bolsillo de la gente? ¿Ir al cine para la familia era económico? Uno veía que venían gente con toda la familia al cine y podían, y gente que era todos los sábados y domingos que iban al cine. Primero a un cine, después iba al otro, a los 3 cines, de familia entera que iban los 3 cines. Otra película de aquel momento que haya sido muy importante para el ánimo colectivo. No recuerdo exactamente de aquel momento, sí lo que me ha impactado es una película que ha llegado en video no hace mucho tiempo, que es Cinema Paradis. Yo creo que esa película identifica realmente el trabajo que hicimos los que estuvimos detrás de las máquinas de proyección y que nos ha hecho vivir un poco lo que cada operador hacía en su momento. De una u otra manera estamos muy relacionados a lo que han hecho con esa película. Yo creo que el director de esta película se ha volcado a tomar casi con exactitud lo que es un operador de cine, lo que vive un operador de cine detrás de la sala. La gente estaba acostumbrada a ver una película de punta a punta, pero que en realidad eran 8 rollos, o 10, o 15. Mientras se estaba proyectando en una sala, había quien estaba cargándola en una bicicleta a transportarla hasta otra sala para que en la otra sala se proyecte. No lo hacíamos aquí en la ciudad misma, pero sí en algunos pueblos o ciudades de aquí. Mientras se proyectaba en una sala, estaba alguien esperando que se termine de proyectar la primera película para cargarla y llevarla a la otra sala. Eso era algo natural en aquella época por el hecho lógico de los costos a lo mejor del material para poder tenerlo en 2 salas la misma noche con distintos horarios de proyección.
Si tuvieras que enumerar los 2 o 3 factores fundamentales que hacen a la crisis del cine, ¿cuáles podrías nombrar? Principalmente la tecnología sobrepasó un poquito a lo que estábamos acostumbrados al cine tradicional, ¿no es cierto? Yo creo que ese fue un factor. Después también el económico, muchos factores. O sea, la gente antes el cine lo tenía como una salida casi obligada. Hoy ya por distintas causas, porque está muy ocupado, a veces tener una película en su casa le es mucho más práctico por falta de tiempo. Eso es uno de los elementos, pero hay muchos otros, ¿no es cierto? La falta de apoyo por parte del Estado en todo lo que tenga que ver con la cultura puede ser fundamental en este tema. Sí, yo creo que fue fundamental. Creo que de ahí arranca todo, porque el cine en su momento estaba rodeado de entes que los fiscalizaban. Eran controladores y eran recaudadores también. Yo puedo enumerar Instituto Nacional de Cinematografía, Fondo Nacional de las Artes, Argentores, pero en el momento que tenían que de alguna manera hacer valer las legislaciones no lo hicieron. Entonces el cine quedó un poco huérfano y entró a tener grandes problemas y grandes déficits, ¿no es cierto? Ahí comienza realmente la crisis del cine. Para aquellos que hablan que todo se podría solucionar o al menos mejorar con una nueva ley nacional de cine, ¿qué pensás de eso? Apurémonos porque si no va a ser demasiado tarde. Nosotros cuando estábamos en actividad con el cine la reclamamos, hicimos muchos viajes a Buenos Aires reclamando eso. No se nos escuchó. Habría que hacerlo con mucha urgencia para poder salvar lo que queda. Todas estas máquinas, estos proyectores que estamos viendo acá en lo que era el Cinemaxx, ¿usted piensa que alguna vez pueden llegar a volver a funcionar, que se puede reabrir una sala o es un sueño demasiado lejano? Sí, como va el avance de la técnica electrónica, no sé. Puede ser que sí, si la gente apoya el cine puede ser, pero también que esté al alcance del bolsillo. ¿Usted piensa que el problema pasa por un cambio de costumbre, por la aparición del video, por ejemplo? Y sí, mucho sí, es más cómodo estar en la casa, aunque a mí no la aprecio las películas en la televisión. Le gusta más el cine como a mucha gente, ¿por qué? Y es otra cosa, uno en la sala está que se concentra en la película. Aunque sean películas malas, muchas veces uno se concentra igual y la sigue. Pero en la casa no se puede. Que hablan, que alguien que se mueve, que mueven silla, o que ya cuando le cortan, ya no, ya se pierde la trama. Y si sería el cine, si a mí me dicen, mirá, vamos a hacer un cine, atendeme la máquina, yo contento. Eso es lo que me gustaría. Aquellos que gustan del cine como a uno, les duele no tener una sala donde uno tenga un silencio total, donde viva, donde se compenetre con la pantalla. Creo que el cine va a volver, no sé si va a volver en cine fotográfico, quizá va a volver en video. Entonces eso hace de que uno pueda a lo mejor llegar a pensar que algún día tengamos en esperanza una sala de cine como para poder compartir con la gente que le gusta el cine, en silencio, en la tranquilidad de poder compenetrarse con la pantalla.